Hermanos, vamos a continuar con nuestra exposición de la confesión. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo de la santificación. La santificación, capítulo 13 de la confesión. El día de hoy, hermanos, no podremos terminar el capítulo de la santificación. Quizás será la introducción a 2 lecciones. Hasta ahorita ese es el plan. Creo que hay mucho que es importante decir de la santificación. Hay mucho descuido en nuestros días de la santificación. Y de una o de otra manera, hermanos, hemos sido influenciados. Y muchas veces sin conocerlo podemos sostener posturas no del todo sanas y correctas respecto a la santificación. Así que nos tomaremos algunos domingos para meditar en esto. Pero antes de introducirnos al capítulo 13 de la confesión, abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. No es necesario que se pongan en pie. Romanos 6, 1 al 14. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos leído este texto, hermanos, porque aunque no haremos un trabajo exegético, expositivo, estaremos haciendo mención continuamente de este texto, así que es importante que esté en nuestras mentes. Durante las semanas pasadas, hermanos, hemos estado exponiendo las bendiciones de la salvación que hemos recibido por la gracia de Dios en el Evangelio. Hemos estado viendo las distintas gracias que recibimos. Por ejemplo, la justificación. Por ejemplo, la adopción. Y hemos tratado de enfatizar, hermanos, una verdad de suma importancia.
que ninguna de estas bendiciones la recibimos en lo abstracto, sino que todas las podemos recibir y somos partícipes de estas bendiciones por la unión que tenemos en Cristo Jesús, generada, mantenida, creada por el Espíritu Santo. Ese ha sido quizá la tesis o el pensamiento central cuando estamos meditando en la justificación, en la adopción. Que todo lo que recibimos, no lo recibimos como regalos separados de la persona, sino por estar en la persona de Cristo, esas bendiciones están en Él. Dice un teólogo, no hay ningún beneficio del Evangelio aparte de la unión con Cristo. Hermanos, que esta verdad no se escape de nuestras mentes. No hay ningún beneficio del Evangelio aparte de estar en unión con Cristo. Y hemos tratado, hermanos, de demostrar lo que esto significa. Hemos tratado de demostrar qué significa que hemos sido justificados en Cristo. Hemos tratado de exponer que cualquier beneficio que el redimido experimenta es porque el Redentor ha experimentado. En un sentido, Cristo fue justificado en su resurrección. Y por virtud de esa justificación, nosotros que nos unimos a Él, recibimos la justificación. Hemos demostrado, hemos tratado de demostrar que Cristo en un sentido, aunque es el eterno Hijo de Dios, en un sentido restringido, fue en su resurrección adoptado. Lo leímos en Romanos 1:4, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu, dice, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Hermanos, y sé que estos conceptos pueden ser un tanto difícil y complicados de manejar. Pero ¿por qué lo hemos hecho así, hermanos? ¿Por qué lo hemos hecho así? En primer lugar, ¿por qué hemos estado insistiendo en que los beneficios salvíficos son recibidos solo en Cristo? En primer lugar, hermanos, porque no hacerlo es cometer un gran error. Cualquiera que fuera la enseñanza o la exposición, sería un grave error enfatizar los beneficios sin enfatizar la persona. Pero en segundo lugar, porque lo que estamos haciendo es exponer la confesión. Y yo no creo que hemos agregado a la confesión un pensamiento que no se encontraba en los creadores de ella, sino que esto de la unión con Cristo, junto con los beneficios salvíficos, era algo que cuando escribían la confesión, estos hermanos tenían en mente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, que aunque no tenemos un capítulo de la unión con Cristo en la confesión, cada beneficio enfatiza la persona de Cristo. Se dice de la justificación por causa de Cristo. Se dice de la adopción, que somos adoptados en Cristo. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su Hijo Jesucristo.
Hoy veremos la santificación. Además, una realidad, una verdad, una evidencia de que no hemos agregado al pensamiento de estos autores se encuentra en el catecismo que ellos mismos crearon. Catecismo que trata de explicar y exponer la confesión en una manera más amplia. Y miren lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 65. ¿Cuáles son los beneficios especiales de que gozan por Cristo los miembros de la iglesia invisible? Dice, los miembros de la iglesia invisible gozan por Cristo de unión y comunión con Él. Hermanos, fíjense esto. Dice la pregunta, ¿qué beneficios experimentan los de la iglesia invisible? Antes de responder, experimenta la justificación, la santificación y la adopción. ¿Sabes cómo empiezan? Unión con Cristo. ¿Qué es los beneficios que experimentan la iglesia invisible? Unión y comunión con Cristo en gracia y gloria. Pregunta 66. ¿Cuál es la unión que los elegidos tienen con Cristo? Respuesta. La unión que los elegidos tienen con Cristo es a la obra de la gracia de Dios por la que ellos espiritual y místicamente, pero real y de una manera inseparable, son unidos a Cristo como su cabeza y esposo, lo cual es hecho por su llamamiento eficaz. Hermanos, ¿qué encontramos a partir de la pregunta 67? La doctrina de la justificación, de la adopción y de la santificación. Esto quiere decir que para los creadores de la confesión lo revelan en el catecismo. La unión con Cristo es primordial, es necesario para entender los beneficios salvadores. Además, ¿por qué lo hemos hecho así? ¿Por qué hemos insistido en la unión con Cristo y los beneficios que tenemos en esa unión? Porque, hermanos, jamás debemos ver las bendiciones de la salvación como el fin último o mayor o más grande, sino Cristo y Él como el benefactor. Pero nunca debemos apreciar una bendición más que al benefactor. Hermanos, en esta primera lección de la santificación, quiero que veamos, y nos vamos a tardar un poco más en exponer qué significa experimentar la santificación en unión con Cristo. De manera que lo que hemos estado construyendo en lecciones pasadas pueda seguirse formando y formalizando en nuestras mentes. Estos son uno de los temas y conceptos que no nace y se genera en nuestra mente de la noche a la mañana. Ese es uno de los conceptos que se necesita continua enseñanza y repetición para poder alcanzar a comprender algo de esta doctrina tan indispensable y preciosa. Así que hoy en la doctrina de la santificación enfatizaremos esto. Hermanos, la doctrina de la santificación durante algún tiempo ha caído en grandes descuidos y negligencias, en malas interpretaciones. Es por eso necesario que nos detengamos a ver el concepto más básico de la santificación, que somos santificados solo por la unión que tenemos en Cristo. ¿Cuáles son estos errores comunes? Al menos menciono dos. Es ver la santificación como el producto de otro beneficio salvífico. Podemos caer en el error de confundir
que somos santos porque hemos sido justificados, y confundir una bendición legal y forense en transformadora. Y ese es el error católico romano, hermanos. En su expresión más errada se encuentra en el catolicismo romano. Confundir un elemento salvífico, forense y legal en transformador. De tal manera que para ellos ser justificado es ser hecho justo experiencialmente. Hay otro error que creo que la mayoría de los círculos evangélicos ha caído, y es ver la santificación. Fíjense, el primero lo ven como el resultado de otro beneficio, como si fuera un dominó, ¿saben? Ok, tuvimos la justificación y la justificación produjo la santificación. Pero quizá ese no sería un gran problema, al menos que se lleve al extremo del catolicismo romano. Pero hay otro grave error en los círculos evangélicos, y es el siguiente: pensar que puedes tomar el beneficio de la justificación sin el de la santificación. Ese es como en nuestros días se cree, hermanos. Tú puedes gozar del elemento justificador, o sea, ser declarado justo, tener vida eterna, aunque no participes y goces de este otro beneficio de la salvación, que es la santificación. Hermanos, estos dos conceptos que en una u otra manera podemos a veces confundirla en nuestra mente, son resueltos cuando entendemos la unión con Cristo y la santificación. Estos dos errores llegan a su resolución cuando entendemos la cristología. Sí, hermanos, y quizá aquí a algunos parezca extraño, ¿cómo que para entender mi santificación tengo que tener una buena doctrina de la cristología? Es ahí una de esas semillas que quizá ya se infiltró a tu mente con este dicho: Cristo salva y el Espíritu santifica. ¿Han escuchado este dicho? Cristo salva y el Espíritu santifica, o Cristo justifica y el Espíritu santifica. Y en un sentido podemos decir que es verdad, pero hermanos, en un sentido completo no es verdad. Tú eres justificado y tú eres santificado en primer lugar por la virtud de la obra y persona del Señor Jesucristo. Así que estos dos errores pueden disiparse de nuestras mentes con una correcta doctrina de la unión con Cristo. Saber lo que Cristo logró en la cruz me puede hacer entender lo que ha logrado por mí. Porque recordemos, nada de lo que Cristo, o más bien, solo todo lo que Cristo logró es con lo que somos bendecidos. Es con lo que somos bendecidos. Y si Cristo no logró nuestra santificación, hermanos, vean esto. Si Cristo no logró nuestra santificación, no puede impartir, no puede bendecir, no puede derramar con esta gracia de la santificación. Solo es porque Él la logró que nosotros participamos de ella. Así que teniendo esto como una breve introducción, vamos a ir a varios pasajes en la Escritura, hermanos, que dejan ver claramente que nuestra santificación es en unión con Cristo. 1 Corintios, y aquí vamos a mover nuestras Biblias lo más rápidamente posible. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, dentro de las gracias salvíficas que recibimos por estar en unión con Cristo. Una de ellas no solo es la justificación, sino la santificación. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, santificados en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, a los santos, en quienes son santos ellos, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Hermanos, somos santos solo por estar en unión con Cristo. Filipenses, acabamos de leer Filipenses, Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Hermanos, a veces ya sabemos qué van a decir las introducciones. Y cuando estamos en nuestro estudio continuo de la palabra, leemos la introducción y la leemos rápido porque ya sabemos que lo que va a hacer Pablo va a saludar. Pero vean en cuántas pocas palabras Pablo puede tener y manejar conceptos tan profundos sobre la verdad de la santificación. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y tenía aquí, podríamos también indagar la escritura de Juan 15, pero ya no lo tengo que hablar como tendríamos que, pues hoy en la providencia del Señor pasó que ya indagamos en Juan 15 y ver, hermanos, que esto es algo. Juan 15 habla sobre el fruto. ¿Y qué es el fruto en la vida del cristiano? Ningún otro aspecto sino la santificación. ¿Y cómo tenemos esta santificación? Solo por estar en Cristo, solo por permanecer en Cristo. Hermanos, solo viendo estos textos de una manera muy rápida y hasta en cierto modo superficial, breve, podemos notar, hermanos, que en el pensamiento del apóstol Pablo y en el pensamiento del apóstol Juan, aunque podríamos ir también a Pedro y demostrarlo, lo que gobierna sus mentes es que nosotros hemos recibido la santificación, la bendición de ser santos, solo porque nos encontramos en Cristo Jesús. Entonces, en una manera muy rápida podemos ver que la santificación no es el fruto de la justificación, sino que la justificación y la santificación son una realidad por estar en unión con Cristo. Y otra cosa, hermanos, otra cosa podemos ver hasta este momento brevemente, que el ser santos no es algo que podemos elegir o no. Podemos elegir tener la justificación y no la santificación, no según el pensamiento en el Nuevo Testamento.
Todo aquel que es justificado en Cristo. Y aquel que está en Cristo es santificado, así como es adoptado. Ok, hermanos. Viendo que eso es algo gobernante en el pensamiento del apóstol Pablo, sigamos construyendo lo que significa que somos santos en unión con Cristo. Y por eso leímos Romanos capítulo 6, los primeros 14 versículos. Y dado que no es nuestro propósito exponer la totalidad de este texto, permítanme resumir, citando las palabras de un teólogo, lo que este texto enseña. Dice así: en este texto, por un lado, se enseña que como Cristo murió al pecado, así también los creyentes, en virtud de su unión con Él en su muerte, han muerto al pecado. Vean esto, hermanos. Este es el primer pensamiento. El primer pensamiento en Romanos 6 es este: Cristo murió al pecado. Por lo tanto, los creyentes que están unidos a Cristo han muerto al pecado. ¿Por qué? Porque los creyentes están unidos a Cristo. Y lo que Cristo logró, ¿y qué logró en Romanos 6? Morir al pecado. Los creyentes son bendecidos con esa realidad. Segundo aspecto. Por otro lado, dice el teólogo, como Cristo fue resucitado de la muerte, también así los creyentes, por virtud de su unión con Él, en su resurrección, han sido levantados de la muerte, y como dice al final de Romanos 6:6, para andar en vida nueva. Para andar en vida nueva. Ok, esa es la estructura sencilla que vamos a seguir. Y ahora permítanme, hermanos, demostrar que si estás en Cristo eres santo por la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuáles son los dos aspectos de la santificación, hermanos? ¿Cuáles son los dos aspectos esenciales de la santificación? Mortificación, muerte al pecado, pero no es todo lo que la santificación enseña. Andar en vida nueva, buenas obras. Pablo en Romanos 6 construye que los cristianos han muerto al pecado, han muerto a ese estado de vida, han muerto a esa condición de vida de estar bajo la esclavitud del pecado, en primer lugar porque Cristo murió al pecado. En segundo lugar, pueden andar en vida nueva y hacer buenas obras y andar en la ley de Dios porque Cristo resucitó de entre los muertos para andar en vida nueva. Hermanos, si eso se queda en nuestras mentes en todo el estudio, es suficiente. Que nuestra santidad se encuentra inseparablemente de la persona de Cristo y su obra consumada en su muerte y resurrección. En el poco tiempo que tenemos, permítanme demostrar esto, hermanos. Lo que tenemos en Romanos 6 es Pablo contestando a un interlocutor imaginario. Una vez Pablo ha expuesto la gloria de la justificación, pone en su mente a un hombre que debate con él. Y este hombre imaginario, que pudo haber existido, pero Pablo no tenía un hombre en mente tal cual, es una manera de la retórica tener un interlocutor imaginario. Y este interlocutor dice: ok, Pablo, según lo que has expuesto de la justificación, entonces yo puedo vivir en el pecado para que la gracia de Dios abunde cuando el perdón abunde. Ese es lo que está pasando en el versículo 1, y lo que tenemos en el versículo 2 es:
Absolutamente no. Pablo contesta a ese interlocutor diciendo, es que si esa es tu conclusión, no has entendido. Vean, hermanos, la emoción total del apóstol Pablo por la verdad se expresa en estas tres palabras: en ninguna manera. No puede ser así. ¿Y cómo es que Pablo va a dialogar con este interlocutor? Pablo lleva a este hombre a reflexionar sobre el significado del bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Hermanos, esto es algo importante del bautizo. Y para los que se van a bautizar próximamente, eso es algo que debemos entender. El bautizo, en primer lugar, representa lo que Cristo ha hecho, no mi paso de fe. Y Pablo toma entonces, hermanos, el bautizo, nosotros confesamos que no tiene ninguna virtud salvadora, sino que uno que ya ha sido salvado toma la obediencia, obedece la ordenanza de ser bautizado. Y Pablo dice, ok, cristianos, recuerden el significado de su bautizo. El significado de su bautizo. ¿Y cuál es este significado? Dice, hemos sido bautizados en su muerte, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, fíjense esta verdad, hermanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, es uno de los pasajes más difíciles quizá en toda la Escritura y el pensamiento del apóstol Pablo, Romanos 6. Pero lo que Pablo está exponiendo en estos primeros 6 versículos es que la muerte de Cristo, hermanos, que la muerte de Cristo no solo tuvo efectos de quitarnos culpa, sino de liberarnos del pecado, del dominio del pecado y del poder del pecado. Si preguntáramos a Pablo en Romanos 6, Pablo, ¿cuál es la virtud por la cual el cristiano puede ser santo? ¿Por qué un cristiano es capaz de ser santos? Hermanos, Pablo no hubiera contestado, porque fueron justificados. Pablo no hubiera contestado porque los cristianos más maduros han tomado el paso de consagrarse y ahora sí empezar a ser santos. Pero los otros cristianos carnales no quieren tomar esa bendición. No. ¿Cuál es la virtud? Si hubiésemos preguntado al apóstol Pablo, él hubiera dicho, la razón por la cual el cristiano está muerto para con el pecado es porque en la cruz de Cristo, Cristo no solo obtuvo nuestra bendición de que fuésemos declarados sin culpa, sino que nos libertó existencialmente en ese madero del dominio y la esclavitud del pecado. Vean el versículo 18 de Romanos 6. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La razón por la cual el creyente es santo es porque en unión con Cristo participa de la bendición de morir al pecado. Hermanos, vean las palabras del apóstol Pablo
en el versículo 10 de Romanos 6. Porque en cuanto murió, al pecado murió. Algunos teólogos han interpretado este texto diciendo, porque cuanto murió, por el pecado murió. Y esa sería una interpretación hasta un poco más sencilla, ¿no es verdad? Ok, por, y quiere decir que Él fue nuestro sustituto. Pero en versículo 10 no está diciendo por, en un sentido judicial, legal o forense, sino está diciendo que murió, hermanos, al pecado. Nosotros, no estoy diciendo que Cristo no murió por nuestros pecados, pero murió también al pecado. Al pecado, hermanos. Cristo, en el versículo 10, muere como nuestro sustituto del pecado. ¿Y por qué esos teólogos, hermanos, aunque el texto es claro en Romanos 10, dice que murió al pecado? ¿Por qué han insistido en que no está bien que se diga al pecado, sino por el pecado? ¿Saben por qué hay esa insistencia? Porque la preposición o el artículo al, parece, ellos dicen, si lo interpretamos así, estaríamos diciendo que Cristo en un sentido estuvo bajo el dominio del pecado y que en la cruz liberó esos dominios. Y estamos totalmente de acuerdo con ellos. Eso es absolutamente imposible. No creemos que Jesucristo en su persona participó ni en un porcentaje, por más pequeño que sea, de ningún dominio del pecado. Cristo fue santo, perfecto, sin mancha, sin ni un mal pensamiento, sin ni una mala palabra. Perfecto no solo en no hacer el pecado, sino en obedecer la ley de Dios. Sin embargo, no creo que afirmar esa realidad de que Cristo es sin pecado no nos permita concluir que en una manera restringida Cristo sí murió al pecado. Cristo, en un sentido restringido, tuvo que morir al pecado para que nosotros pudiésemos ser libertados del dominio del pecado. Y no solo la libertad del pecado, sino la virtud de que podamos andar en vida nueva a los mandamientos y obediencia a Dios. Miren aquí lo que dice un padre de la iglesia ya antiguo. Dice esto: con lo que Cristo no se identificó, Cristo no puede sanar. Dice un teólogo contemporáneo, Sinclair Ferguson. No solo lo que Cristo solo lo que Cristo ha logrado está disponible para nosotros. Por lo tanto, hermanos, afirmamos que en un sentido Cristo en la cruz tuvo que morir. Voy a repetirlo porque quiero ser lo más cuidadoso con esto. Pero en un sentido, en la cruz tuvo que morir al dominio del pecado para que pudiese impartirnos de esa bendición. Y vean aquí la clave. Y alguien dice: ¿y por qué insistes tanto en que en un sentido restringido? Porque el mismo apóstol Pablo lo hace. Él no dice que la muerte y resurrección de Cristo es exactamente igual a la nuestra. Él dice que en la semejanza nosotros participamos. Hermanos, no debe sorprendernos esto. Hemos visto que Cristo fue justificado, pero Cristo no fue justificado en un sentido de una vez siendo pecador ser declarado justo. Absolutamente no.
Él fue declarado de ser perfecto, justo, el santo Hijo de Dios, a ser el justificado Hijo de Dios, declarado públicamente como el santo. Hemos visto la adopción de Dios, la adopción que Cristo tuvo en un sentido restringido, porque hermanos, nosotros sí fuimos hijos del diablo. Cristo fue siempre el amado Hijo de Dios, pero en una manera fue declarado Hijo de Dios con poder. Igual en esta forma, Cristo tuvo que en la cruz morir en cierto lugar, en cierto sentido, representativamente al dominio del pecado por su pueblo. Porque solo lo que Cristo ha logrado está disponible para nosotros. Vean Romanos 6:10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y en cuanto a vive, para Dios vive. Vean esto, hermanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean la consecuencia, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La razón por la cual el cristiano debe considerarse muerto al pecado no es porque debe tener un pensamiento positivo de sí mismo. Es por la realidad inmutable de que en la cruz Cristo venció el reinado del pecado y resucitó para vivir en este estado perfecto ante Dios. Por lo tanto, hermanos, el pensamiento o la razón por la respuesta tan vehemente del apóstol Pablo en Romanos 2, cuando dice en ninguna manera, no es solo porque se emocionó y dice, no, es que no podemos vivir en pecado porque vamos a dar un mal testimonio de la justificación. No, ¿sabes por qué se enciende tanto el apóstol Pablo? Porque dice, por definición, eso es autocontradictorio. Porque un cristiano es por definición uno que ha muerto al dominio del pecado y uno que ha resucitado para andar en vida nueva, para vivir en la obediencia a los mandamientos de Dios por la virtud del sacrificio de Cristo. Y alguien podría decir, ¿y dónde está esto en la confesión? Ok, está bien, pero ¿dónde está esto y por qué nos estamos tardando en este punto en la confesión? Ok, hermanos. Ahora sí, vamos a empezar nuestro estudio de la confesión en el capítulo 13, párrafo 1. Con esto concluimos, hermanos. Capítulo 13, párrafo 1. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para las prácticas de todas las de verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la próxima ocasión seguiremos indagando sobre el párrafo 1, porque hay mucha verdad aquí que no podemos pasar por alto. Pero vean el concepto de la unión con Cristo en el párrafo 1, que somos santificados
y que es destruido el dominio del pecado sobre nosotros y que somos capacitados con un nuevo corazón para obedecer a Dios por la muerte y resurrección de Cristo. Voy a volver a leer y enfatizar esta verdad. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos. Vean esto, hermanos, en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Oh, hermanos, si unos tenían un correcto entendimiento de la justificación, eran estos hermanos que batallaban contra Roma. Pero vean que lo ven como dos elementos que recibimos, dos gracias, dos beneficios que recibimos en la misma persona de Cristo. Hermano, ¿dónde se encuentra la virtud por la cual puede ser santificado? En la muerte y resurrección de Cristo. ¿Dónde se encuentra la virtud por la cual te puedes considerar muerto al pecado? En la muerte de Cristo al pecado. ¿Dónde se encuentra la virtud por la cual te puedes considerar uno que vive para andar en vida nueva y en obediencia a los mandamientos de Dios? En la resurrección de la persona de Cristo. En Él se encuentra toda la gracia. En Él se encuentra toda la bendición. Por eso, hermanos, la base de nuestra santificación se encuentra en el sacrificio perfecto de Cristo. Es por eso que por definición es imposible que un cristiano viva para el pecado. Porque si uno que dice ser cristiano vive para el pecado, por definición no es cristiano. Oh, que esta doctrina permee nuestro entendimiento, que esta doctrina avance en este mundo de supuestos cristianos que creen que pueden ser justificados y no santificados. Absolutamente no. Miren cómo dice la Confesión Escocesa de 1560. Creo que lo dice con palabras perfectas para nuestra generación. Por eso, nosotros debemos afirmar tenazmente, vean esto, hermanos, cuánto falta este tipo de convicción y palabras en nuestros días. Por eso nosotros debemos afirmar tenazmente que es blasfemia decir que Cristo Jesús mora en los corazones de aquellos que no tienen el espíritu de santidad. Es blasfemia, porque es decir que la obra de Cristo no es eficaz para santificarnos. Es blasfemia porque, hermanos, vean esto, una correcta doctrina de la santificación está fundada en una correcta doctrina de la cristología. Saber lo que Cristo logró, saber quién es Cristo, saber lo que Cristo imparte, es lo que nos ayuda a entender nuestra santificación. Y Calvino lo dice de la siguiente manera: aunque nosotros podemos distinguir entre la santificación y la justificación, Cristo contiene ambas inseparablemente la una de las otras. Amigo inconverso, escucha estas palabras. ¿Anhelas entonces obtener la justificación? Tienes que poseer primero a Cristo, pero tú no puedes poseer sin ser partícipe de la santificación, porque Él no puede ser dividido en piezas. Por lo tanto, es solo dando de Él mismo que el Señor nos provee de estos beneficios que nosotros disfrutamos. Él derrama ambos al mismo tiempo y nunca el uno sin el otro. Hermanos, y quiero aclarar algo. A veces quizá han escuchado que en este púlpito hemos dicho cosas como: hermanos, hemos sido justificados, vivamos en santidad. Y sabes, lo seguiremos diciendo, porque no es errado. Pablo lo dice: el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí,
Pablo nos está animando a la santidad por recordarnos la justificación. No estoy diciendo que la justificación, esa preciosa, maravillosa, hermosa doctrina, no nos motive a ser santos. Sí. Lo que estoy diciendo es que la justificación no es la base virtuosa de nuestra santificación. La base virtuosa es el sacrificio de Cristo. Entonces no estoy en contra cuando decimos, hermanos, vivamos santos porque hemos sido justificados. Lo único que estoy tratando de decir es que la base virtuosa de nuestra santidad es la persona y obra de Cristo, su muerte y resurrección. Solo quería aclararlo porque no es contradictorio esa realidad. Son dos cosas distintas. La justificación puede ser un motivo para vivir santos, pero la virtud es la muerte y sacrificio y resurrección de Cristo. Hermanos, a la luz de esta verdad, examinémonos a nosotros mismos si estamos en Cristo. Es lo que Pablo hace. Examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La evidencia de que hemos sido justificados es que estamos siendo santificados, porque si hemos sido justificados, estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, participamos de la santidad que hay en Él. Hermanos, la doctrina de la santificación. Entonces, vean esto. A veces podemos implicar este pensamiento. Ok, Dios nos justifica, nosotros nos santificamos. No. La base de la santificación es la obra, en primer lugar, perfecta y consumada de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la virtud para hacernos santos, solamente podemos ser santos en virtud de la obra perfecta de Cristo. Hermanos, vivamos bajo esta realidad. Me gusta la ilustración que da este teólogo que se llama Sinclair Ferguson. Y dice, no debemos vivir bajo la realidad del pensamiento positivo de que no, he muerto al pecado, he muerto al pecado. No, no es un pensamiento positivo, es la verdad. Y dice, es como si un hombre de Corea está en los Estados Unidos y se ha convertido, ha obtenido la nacionalidad americana. Y Corea del Norte, o Corea del Sur, no dije, manda una requisición a este hombre de que se presente al ejército. El hombre no tiene que decir, ten un pensamiento positivo, ya no eres coreano, ya no eres coreano. Hermanos, el hombre solo tiene que hacer válido lo que ya es, y puede mandar una carta diciendo, disculpa tú, Corea, pero ya no soy más un ciudadano coreano. Así que esa nacionalidad ya no tiene poder y autoridad sobre mí. Hermanos, es semejante al pensamiento del apóstol Pablo en Romanos 6. Consideraos muertos al pecado, como uno que no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados del pecado y hemos venido a ser siervos de la justicia. Oh, hermanos, esto es real. No es un bonito pensamiento, esto es real. Que podemos ser santos. Tan seguro que podemos ser santos como que Cristo ha resucitado. Hermanos, que esto esté en nuestra mente. La próxima semana continuaremos estudiando y nos enfocaremos en la falsa doctrina de la santificación posicional y otros aspectos de la santidad.